Un fenómeno físico es el cambio que sufre el cuerpo, la materia o la sustancia. En este caso, al patear o al golpear la pelota, esta pelota, por producto del golpe, ¿no?, se va a deformar un poco y lógicamente que con el golpe que se le da, este se va a trasladar de un lugar a otro. Acá las personas están ejerciendo diferentes movimientos con las diferentes partes del cuerpo. Entonces, el cambio en este caso se refiere al estiramiento o la forma que se le puede dar al cuerpo, ¿no? Está relacionado a un fenómeno físico. En esta imagen, que se refiere a la rotación de la Tierra, ya que este rota, acá está el eje de la Tierra, rota o gira eh, alrededor del eje. Entonces se da un movimiento de rotación. El fenómeno físico acá que se produce, ya que todo fenómeno físico es el cambio que sufre el cuerpo, la materia o la sustancia. Bueno, acá podemos ver, por ejemplo, relativo, el cambio que está sufriendo este cuerpo sería pues el cansancio, porque como se puede notar, este va, según la imagen, a gran velocidad y el movimiento que traslada o al que se traslada, tanto al pedalear, ¿no?, o al timonear, al equilibrar, este seguramente va a sufrir un agotamiento, un cansancio. El fenómeno físico que podemos ver acá, hay diferentes elementos, ¿no?, personas corriendo, eh, en bicicleta, en auto y hasta un avión, ¿no? O sea, entonces, diferentes fenómenos físicos con respecto al movimiento de correr o de caminar, ya es un cambio físico que se genera ya sea en el cuerpo, en la materia o en la sustancia. Cualquier cambio físico que se pueda ver en algún cuerpo, en alguna sustancia o en alguna materia, eso implica un fenómeno físico. ¿Qué cambio físico podemos, o fenómeno físico, qué cambio en el cuerpo podemos ver en una persona que camina? Por ejemplo, en esta situación de la pandemia, podemos escuchar recomendaciones de que es necesario caminar, ¿no?, en ciertos espacios para poder fortalecer los pulmones. Entonces, eh, se genera acá un cambio en el cuerpo, ¿no?, con respecto al ejercicio que se da. ¿Qué fenómeno físico podemos ver en una persona que corre? En este caso, la persona al ejercitarse, el cuerpo se agitará producto del ejercicio que está haciendo. Es un cambio del cuerpo, es un fenómeno físico. ¿Qué fenómeno físico o qué cambio de la materia o del cuerpo se genera en una persona que está con la bicicleta, ¿no? Por ejemplo, acá ejerce mucha fuerza en las piernas, por lo tanto, este tendrá mayor resistencia o fuerza en las piernas, ¿no? Por acá vemos un auto, qué fenómeno físico o qué cambio en esta materia se puede generar, ¿no? Por ejemplo, por la traslación o la velocidad al que va, de repente las llantas tiendan a desgastarse. Por ejemplo, un fenómeno físico que podemos ver también en el auto es que quizás a la velocidad al que va, el auto resiste a la fuerza del viento, ¿no? Por ejemplo, este tiene sus parabrisas para que la fuerza del viento no afecte al conductor, ¿no?, en su viaje. Con respecto al avión, ¿qué fenómeno físico podemos ver acá? Por ejemplo, al estar a cierta altura o a gran altura, la presión atmosférica se presenta ahí, pero producto del material, las personas que están dentro están protegidas. Entonces acá el fenómeno físico que se presenta en el avión estaría relacionado a la resistencia de la presión atmosférica.
el cambio físico que podemos ver acá con respecto a un teléfono celular. Por ejemplo, al encenderlo, ¿no? Al apretar el botoncito de encendido, muestra todas las opciones que se tienen, y al seleccionar una opción, abre lo que contiene. Entonces podemos ver ahí un cambio en la materia, un fenómeno físico. En todos ellos entonces se presenta una forma de fenómeno físico, pero tiene un fin. Este fin está relacionado a que si, como esta pelota por ejemplo es golpeada y deformada por la fuerza, después de un instante volverá a su forma original. Estas personas, al cambiar de movimiento, de forma en diferentes partes del cuerpo, después de un momento volverá a su forma inicial. De acuerdo a su rotación, a la rotación que tienes con respecto al eje, volverá al mismo punto inicial. Esta persona que va a gran velocidad y seguramente tiende a cansarse, después de hacer esa actividad, ¿no? Volverá a su estado original, ¿no? de reposo o de recuperar las energías. Y lo mismo sucede acá, ¿no? Y en este momento. Es decir, finalmente los, los cambios que se generan son reversibles. O sea, sea la modificación del cambio que se genere en cualquiera de estos, es reversible, vuelven a su forma original o inicial, que es la cinemática. En este caso, la cinemática estudia el movimiento de los cuerpos sin importar la causa que lo genera, es decir, solamente el movimiento. Por ejemplo, en esta persona, ¿no? que al trasladarse en su bicicleta se está moviendo, entonces lo que vamos a estudiar es solamente el movimiento y los elementos que implican ese movimiento. Por ejemplo, la distancia y el tiempo, la velocidad que es producto de ellos, pero no el esfuerzo o la fuerza que aplica o la cantidad de fuerza que aplica esta persona. No vamos a estudiar eso. O en el auto, en el movimiento del auto, solo vamos a estudiar los elementos del movimiento, en este caso la distancia, el tiempo y su velocidad. Lo mismo sucede con tal vez la aceleración también, que puede ser un elemento de cambio de velocidad, pero no vamos a estudiar la fuerza del motor, ¿no? Los caballos de fuerza del motor, el cual lógicamente determina la velocidad al que va a ir, o la fuerza que genera aquella velocidad, no, solamente nos vamos a concentrar en el movimiento, no el que causa el movimiento, no los que causan aquel movimiento. O por ejemplo, de este niño que patea la pelota, ¿no? En este caso se genera una traslación de la pelota producto del golpe, de la fuerza. No vamos a estudiar la fuerza con el que se golpea o se lanza la pelota, sino el movimiento en sí de la pelota, ¿no? Digamos, la distancia o la trayectoria, el tiempo, la velocidad que va o la aceleración que tiene. El propósito de esta clase es tener clara la diferencia entre lo que es desplazamiento y trayectoria, y la velocidad y la rapidez. En los ejemplos o en las definiciones vamos a precisar cuál es esa diferencia entre el desplazamiento de la trayectoria, la velocidad y la rapidez. En esta imagen podemos ver que una persona se traslada desde este punto A, camina hasta acá 10 metros, luego camina hasta acá 8 metros, y luego 6 metros hasta acá, y finalmente 7 metros hasta acá, volviendo o regresando a su punto inicial. En este caso, el recorrido que esta persona hace sería la trayectoria. Todo el recorrido que la persona haría, es decir, por dónde ha ido, o qué camino ha tomado, qué camino ha recorrido,
Entonces todo esto sería la trayectoria de esta persona. Pero llega al punto inicial, entonces la pregunta es, ¿esta persona no se desplaza al regresar a su punto inicial? Entonces justamente acá podemos ver el desplazamiento. El desplazamiento es el cambio o es la traslación de un lugar a otro. Es desplazarse o ir de un lugar a otro. Pero si observamos, esta persona, lógicamente, ha empezado acá, pero ha terminado en el mismo lugar. Es como si no se hubiera movido. ¿Por qué? Porque ha regresado al mismo lugar. Entonces podríamos decir que esta persona no se ha desplazado, es decir, su punto inicial es el mismo punto final. No se ha desplazado porque se encuentra en el mismo lugar, ya sea inicial o finalmente, pero sí ha recorrido todo este camino. Es decir, la trayectoria es diferente al desplazamiento en este caso. En este otro ejemplo, una persona va desde el punto A hasta este punto E. Entonces, pero esta persona para ir de este punto a este otro punto, ¿no?, ha recorrido este espacio, luego este espacio, luego este espacio y finalmente este espacio para poder llegar a su punto final. Acá sí podríamos decir, a diferencia de la imagen anterior, que el punto final es diferente al punto inicial. Entonces acá sí podemos hablar de un desplazamiento, porque esta persona se ha desplazado de este punto a este punto. Entonces su punto final es diferente a su punto inicial. Entonces existe un desplazamiento. En cambio acá su punto inicial y su punto final es el mismo. Entonces no hay un desplazamiento. En cambio acá sí, esta persona se ha desplazado del punto A al punto E. Pero para eso ha recorrido todos estos espacios. Y todos estos espacios, similar al anterior, está relacionado a la trayectoria. La trayectoria es el espacio que esta persona o este móvil recorre, ¿no? Así como acá, todo esto sería la trayectoria. Lo mismo ocurre en esta imagen. Esto sería la trayectoria recorrida, pero el desplazamiento sería, en este caso, directo, desde A hasta E. ¿Cómo se ha desplazado? Se desplaza en línea recta, en este caso. Pero la trayectoria, en este ejemplo, es diferente también al desplazamiento. Como puede notar, ¿por qué es diferente? Observe el recorrido del espacio que recorre, es decir, de la trayectoria que genera para ir del punto inicial al punto final, ¿no? Entonces, el desplazamiento es directo, pero la trayectoria no. La trayectoria implica recorrer los diferentes caminos o rutas para llegar al punto final. Acá podemos ver la diferencia entre la velocidad y la rapidez. La velocidad tiene como expresión a la distancia o desplazamiento entre un determinado tiempo. Entonces la distancia o desplazamiento entre el tiempo es la velocidad. En cambio, la rapidez está relacionado al espacio recorrido en un determinado tiempo. El espacio recorrido, en este caso, sería la trayectoria y el tiempo que demora en recorrer aquella trayectoria. En esta imagen, por ejemplo, la velocidad sería dividir el desplazamiento, que sería la distancia directa entre el tiempo, y la rapidez sería dividir la trayectoria generada entre el mismo tiempo. Es decir, si desde el punto A al punto E va a recorrer esta trayectoria, este espacio, entonces tendría que saber cuánto es la trayectoria, cuánto es el espacio final, ¿no?, sumando todos estos, y dividirlo en el tiempo, entre el tiempo que demoraría en llegar desde acá, ¿no?, hasta acá. Y en cambio la velocidad sería
dividir la distancia directa, es decir, el desplazamiento, entre el tiempo que demoraría desde este punto inicial hasta este punto final en forma directa. Otro ejemplo podríamos ver acá, entre la rapidez y la velocidad. La imagen es la misma, las distancias o los espacios acá son los mismos. 4, 3, 7, 2, 5, es lo mismo. Punto inicial y punto final, punto de partida. Pero, ¿qué es lo que sucede acá? Desde el punto hasta el punto B debe llegar en 3 segundos. En 3 segundos. Entonces, ¿cuál es la relación o la diferencia entre la rapidez y la velocidad? Para la rapidez yo necesito sumar todos los espacios recorridos. En este caso saldría 21. Eso sería el espacio o la trayectoria. Y acá la distancia o el desplazamiento es directo. Entonces sumaría 4, esta partecita que es 7 más 5. Entonces 4, 7 y 5, que saldría 16. Entonces hay una diferencia acá entre el espacio o la trayectoria y la distancia o desplazamiento. Entonces quiere decir que la rapidez es la división entre el espacio, trayectoria y el tiempo. Entonces si yo divido, el resultado sale 7 metros por segundo. En cambio, en la velocidad, distancia entre el tiempo, sale 5,3 metros por segundo. Entonces significa que en la rapidez, este debe ir a 7 metros o debe avanzar 7 metros cada segundo. Para llegar desde el punto A hasta el punto B, tiene que ir o avanzar 7 metros cada segundo para que pueda llegar después de 3 segundos a su punto final. En cambio acá, para que vaya directamente de A hasta B, este debe ir a 5,3 metros cada segundo, es decir, va a avanzar 5,3 metros cada segundo para que pueda llegar en 3 segundos al punto B. Y acá puede notar que la rapidez es mayor que la velocidad. ¿Por qué? Porque ambos deben llegar al mismo tiempo. Ambos deben llegar al mismo tiempo. Pero ¿por qué la rapidez tiene que ser mayor? La rapidez en este caso es mayor porque recorre mayor espacio y debe llegar al mismo tiempo. En cambio, el espacio o la distancia recorrida es menor. Como su distancia recorrida es menor, por lo tanto la velocidad será menor. Pero ambos van a llegar al mismo tiempo. Quiere decir que la rapidez en este caso resultaría ser mayor porque la distancia, perdón, porque el espacio o la trayectoria que recorre es mayor, ¿no? Usted puede ver acá, va a recorrer 21 metros y este va a recorrer solamente 16 metros y ambos deben llegar al mismo tiempo, pero este va a recorrer mayor distancia, mayor espacio, este menor, pero ambos van a llegar al mismo tiempo, ¿no? Para que ambos lleguen al mismo tiempo y este va a recorrer mayor espacio, este tiene que ir más rápido, por eso acá la rapidez es mayor que la velocidad en este caso. En este otro ejemplo, vemos acá el desplazamiento, la trayectoria, el tiempo es el mismo, la figura también. Estos datos son los mismos, como puede darse cuenta. Pero en uno, como tenemos acá el desplazamiento, hallaremos la velocidad y en este otro hallaremos la rapidez. Para hallar la velocidad necesito dividir la distancia o el desplazamiento que es directo, ¿no? 5 más 5, que es esto, más 8, que sería 18. Y para hallar la rapidez necesito dividir la trayectoria, que es el espacio recorrido, en este caso sumaría 5, 3, 5, 3, 8 y el resultado es 24. Como puede notar acá también, el desplazamiento es menor y la trayectoria es mayor, pero ambos deben llegar al mismo tiempo, entonces este debe ir más rápido. ¿Qué tan rápido? Entonces acá la velocidad sería 3 metros cada segundo. Para ir desde A hasta B en 6 segundos, debe recorrer 3 metros cada segundo. Para ir desde A hasta B en 6 segundos, debe recorrer, en este caso, 4 metros cada segundo. Cada segundo debe recorrer 4 metros. Entonces acá vemos que la rapidez debe ser mayor que la velocidad. Lógicamente porque debe llegar al mismo tiempo, pero el espacio recorrido
es mayor, es 24, mayor a 18. En este otro ejemplo, significa o quiere decir lo siguiente. Acá inicia el movimiento. En una recta, una línea recta, donde el punto inicial es 4, luego avanza hasta el punto 6, luego retrocede hasta el punto 1, y del punto 1 vuelve a avanzar hasta el punto 10, ¿no? A eso se refiere, vuelve a avanzar. Entonces acá inicia en el punto 4, avanza al 6, luego retrocede al 1 y vuelve a avanzar hasta el 10. Acá sucede lo mismo. Inicia en el punto 4, avanza hasta el punto 6, retrocede al punto 1 y finalmente llega al punto 10. En ambas situaciones debe ocurrir todo esto en 2 segundos. Entonces acá consideramos el desplazamiento y acá la trayectoria. Para el desplazamiento necesitamos dividir la distancia o el desplazamiento directo desde el punto inicial al punto final entre el tiempo. Es decir, ¿cuál es el punto inicial? Este es el punto inicial 4. ¿Cuál es el punto final? El punto final de todo el recorrido es 10. Entonces, del 4 al 10, ¿cuánto espacio hay? Entonces hay 4 y 2, ¿no? 2 y 4. Entonces quiere decir que el desplazamiento del punto inicial al punto final sería 6. ¿Y en cuánto tiempo? Entonces quiere decir que la velocidad es de 3 metros cada segundo. Avanza 3 metros cada segundo, desde el punto inicial hasta el punto final directamente. En cambio, para la rapidez que utiliza la trayectoria, tendría que sumar todo el espacio que ha recorrido. Por ejemplo, del 4 al 6, 2. Del 6 al 1, 5. Del 1 al 10, 9. Entonces, la trayectoria o el espacio recorrido sería de 16 metros y debe llegar al punto final en 2 segundos. Entonces quiere decir que la rapidez debe ser de 8 metros cada segundo. Es decir, desde acá debe avanzar 8 metros cada segundo para que pueda llegar al punto final al mismo tiempo, en 2 segundos. Como puede ver, la rapidez es mayor a la velocidad. ¿Por qué? Porque el espacio que recorre es mayor que este desplazamiento y lo hace o lo debe hacer al mismo tiempo. En este otro ejemplo, el objeto va desde el punto A hasta el punto B. Para eso debe recorrer todo este camino. Entonces, un plano cartesiano sería 8 para X y 7 para Y, punto inicial, y el punto final sería negativo 10 para X y negativo 17 para Y, sería el punto final. Entonces, ¿cuál es la velocidad y cuál es la rapidez? Para la velocidad yo necesito hallar el desplazamiento, y el desplazamiento es la distancia directa del punto inicial al punto final. Entonces, ¿cuánto es esta distancia directa del punto inicial al punto final? Como puede ver, se genera un triángulo rectángulo, ¿no? Al trazar esta línea del punto inicial al punto final se genera un triángulo rectángulo. Pero ¿cuánto es este lado y cuánto es este lado? Entonces, desde el 8 hasta el negativo 10, si yo cuento los espacios, ¿no? Acá hay 8, lógicamente, acá hay 10, sería 18. Y luego, para este lado, acá hay 7 y acá hay 17, por lo tanto es 24. Entonces, por el teorema de Pitágoras, esto lo han hecho o lo están haciendo en matemáticas, entonces necesito el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, al resolver, este cuadrado se hace raíz cuadrada, quiere decir que el desplazamiento o la distancia directa del punto inicial al punto final es de 30 metros y debe llegar en 5 segundos. Por lo tanto, la velocidad sería de 6 metros cada segundo. Entonces, para llegar directamente del punto A al punto B directo, yo necesito recorrer 6 metros cada segundo. En cambio, para la trayectoria o la rapidez, en este caso necesito sumar los espacios recorridos, 8 más 10 más 7 más 17, entonces sería en total 42 metros. Entonces,
como el espacio recorrido es 42 metros para llegar del punto inicial al punto final, y debo hacerlo en 5 segundos. Al dividirlo entre 5, la rapidez sería 8,4 metros cada segundo. Entonces, cada segundo debo avanzar 8,4 metros para poder llegar en 5 segundos al punto final. La rapidez es mayor que la velocidad, ya que recorre mayor espacio, como puede ver acá, 42 metros. En cambio acá el desplazamiento solo es de 30. Entonces, mayor espacio, menor desplazamiento. Pero ambos deben llegar al mismo tiempo, por lo tanto, la rapidez es mayor que la velocidad. En este otro ejemplo, ¿no?, para llegar del punto inicial al punto final, con respecto al desplazamiento, el desplazamiento es directo del punto inicial al punto final. Y en cambio, para la rapidez, yo necesito recorrer todo este espacio para encontrar la rapidez. Entonces, como pueden notar, el desplazamiento sería directo, la distancia directa del punto inicial al punto final. Entonces, 8 más 4 más 12 serían 24 metros de desplazamiento entre 4 segundos. La velocidad sería de 6 metros cada segundo. Entonces, avanza 6 metros cada segundo hasta llegar, después de 4 segundos, al punto final. En cambio, para la rapidez necesito toda la trayectoria. La trayectoria o el camino es todo esto, ¿no? El camino es todo esto. Es el camino para llegar del punto A al punto B en 4 segundos. Pero acá se genera un triángulo rectángulo de 37 y 53 grados. Estos datos los tiene en matemática, ¿no? Entonces, los valores de 37 y 53 son estos. Frente a 37, frente a 53. Como este lado es 8 metros y está relacionado con 4K, resuelvo. 4 divide, entonces K es 2. Como K es 2, acá sería 2 por 3, 6, 2 por 5, 10. Entonces ya tengo los lados. Quiere decir que este lado diagonal vale 10 metros y este otro lado vale 6 metros. Entonces el espacio recorrido sería 4 más 10 más 6 más 12. En total 32 metros. El espacio que recorre acá es 32, pero aquí el desplazamiento es 24, ¿no? Hay diferencia. Entonces la rapidez sería el espacio recorrido, 32 metros, entre el tiempo, que es el mismo. Por lo tanto, la rapidez sería de 8 metros cada segundo, avanza 8 metros cada segundo desde el punto A al punto B para poder llegar en 4 segundos. Finalmente, usted resolverá en un papel aparte o en su cuaderno estas actividades, de acuerdo a los ejemplos explicados, y los enviará al docente responsable.